mesas nos quedan, 3 mesas nos quedan, pero antes de dar paso a esas mesas, os he dicho a lo largo de estas jornadas que el Santander hacía un sorteo, sorteaba un iPad, un iPhone y 3 AirPods, y el Santander ya ha recogido todos los participantes, lo ha metido en el programita y ya tengo los ganadores aquí delante en el iPad y los voy a dar a continuación lectura, pero para hacerlo os he decidido una mano inocente como puede ser Boris Izaguirre, por ejemplo. Bueno, me encanta, ¿cómo estáis todos? Es que es maravilloso, me encantó. Bueno, me ha tocado decir quiénes son los ganadores del Santander, que esto me parece divino. Todos bien estando con el Santander. Vamos a ver, empezamos por los AirPods. María Eugenia Gómez García. No sé si estará en la sala o no, pero está... Bueno, pero levántate, un aplauso para ella. No hace falta que vengas porque te lo mandan a casa, mi amor. Pero bueno, estaba aquí delante, qué ilusión más grande. El otro AirPod es para Pedro José García Sánchez. Está en la sala, Pedro José. Bueno, se lo dirá porque le mandarán un correo electrónico, pero yo... ¡Ah, está allí Pedro José! ¡Está en el baño! ¡Qué momento! Bueno, espérame, Pedro José, y hablamos juntos en el baño. Bueno, luego está también el otro AirPod, fantástico, cortesía de Santander, es para Ángela Arpaya Martínez. Ángela, ¿está aquí Ángela o no está? Bueno, le llegará un correo. Vamos a los premios fuerte, por favor. El iPhone, ese iPhone divino que forma parte de nuestra vida, es una extremidad más, que sales de casa sin el iPhone y vas como desnudo a la calle. Es terrible. Y vas mirando cuánto te queda de batería, es estresante. Bueno, este iPhone es para Borja Álvarez Iglesias. ¡Borja! Bueno, enhorabuena, encantado. Ya estás con la mochila para irte. Ahora te quedas por el iPhone, everyone, claro que sí. Bueno, y quédate que hay concierto, Borja. Y bueno, el premio gordo, el iPad. Atención para Mateo Posada Arango. ¡Mateo! ¡Pero bueno! ¡Qué maravilla! ¡Un evangelista, Mateo! ¿De dónde vienes, Mateo? De Colombia. Bueno, me encanta Colombia, realmente. ¿Algún venezolano en la sala también? Venezuela, ¿cómo estás, mi amor? Se está bien aquí, ¿verdad? Bueno, recuerdos a mi patria, por supuesto. Y Colombia como que me encantó que te llevas tú el iPad para allá, parcito. Oye, qué suerte, ¿eh? O sea, iPad, iPhone, AirPod. Gracias, Santander. Y esto no para, esto no cesa, porque vamos ya a la mesa número 19, es la mesa negra. Vamos a hablar de los arbitrajes comerciales ante el contexto de cambios súbitos en el entorno. Esto es un poco lo de susto o muerte. Si hay susto, ¿qué pasa? Vamos a analizarlo de la mano de Fabricio Hernández, Senior Managing Director en NERA. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Primero de todo, mis agradecimientos al Open por la invitación, por la organización y mi felicitación por el 10º aniversario. La canción que sonaba, por si alguno no la ha reconocido, es una canción de los años 90 del grupo REM o R.E.M., según como lo pronuncien, que se llama It's the End of the World as We Know It. Es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Así que sí, vamos a hablar de cambios de circunstancias recientes, extremos, y de cómo el arbitraje comercial internacional ha ayudado, o no, esto ya nos lo dirán nuestros ponentes, a resolver las cuestiones contractuales que estos cambios han ido imponiendo. Si se han fijado en el estribillo de la canción, además de It's the end of the world as we know it, al final decía And I'm fine with it. Y estoy bien, y no me importa. Esto lo decía el grupo REM en los años 90. Puede ser que tuvieran grandes asesores legales y entonces supieran que sus contratos estaban perfectamente cubiertos de cualquier riesgo,
Pero la pregunta es si en el año 24, después de una pandemia global, seguida por tensiones y escaseces en las cadenas de suministro de muchos materiales y productos, que a su vez ha llevado a una inflación de oferta en los países occidentales como no la veíamos desde los años 70 del siglo pasado, una guerra en Europa que parecía que lo habíamos olvidado, si sigue siendo así. Y no solamente se trata de saber si los hechos pasados, cómo han sido tratados, que es de lo que van a hablar nuestros ponentes, de su experiencia, sino mirando hacia adelante. Si ustedes abren el periódico cada día, ¿qué se encuentran? Consecuencias del cambio climático, políticos populistas, líderes nacionalistas radicales, fundamentalistas religiosos. No da la sensación de que el mundo vaya a dejar dando sustos. Así que es importante no solamente lo que ha pasado, sino también las lecciones que podemos aprender para el futuro. Y para eso tengo la suerte de contar con un panel de excepción que les voy a presentar inmediatamente. Empezamos por Carmen Alonso. Carmen Alonso es socia de litigación y arbitraje en Baker McKenzie en Madrid y se especializa en energía, construcción e infraestructuras. A continuación, Luis Capiel. Luis Capiel es abogado español y alemán y es socio en Arias SLP. Miguel Virgós, abogado y árbitro y catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y finalmente, para aportar la visión económica del perito económico, Stefan Berger, también alemán, aunque cada vez más español, doctor en Economía y director en Nera Consulting en Madrid. Así que con todos ellos esperamos dar respuesta a algunas de las preguntas que les planteaba. Y la primera de todas, y para romper un poco el hielo, la voy a plantear de la siguiente manera. La mayoría de las doctrinas y mecanismos existentes y tradicionales para tratar con cómo se adecúan los contratos a cambios de circunstancias son más o menos conocidos y todos ustedes los conocen. Tienen la rebus sixtantibus, tienen las material adverse changes, las MACs, tienen la frustración del objeto del contrato, la fuerza mayor, el economic hardship. Todas estas cláusulas de alguna manera pueden entrar a resolver la cuestión de cómo se adapta el contrato. E incluso en contratos a largo plazo lo que tenemos es una cierta tensión entre cláusulas que ya estaba previsto de adaptación del contrato a nuevas circunstancias y si esas cláusulas son suficientes o no para atender a estos cambios, o hay que ir a estas otras cláusulas más dirigidas a cambios imprevistos. En todas estas cláusulas, o para aplicar cualquiera de estas cláusulas, normalmente hay algún tipo de requisito para su aplicación, lo que los ingleses llaman triggers, o el gatillo que permite la aplicación de estas cláusulas. Mi primera pregunta para el panel, y voy a empezar, si quieres, por ti, Luis, es si estos triggers están bien definidos, o si estos triggers se aplican sin mayor problema, o si por el contrario en sí mismo el hecho de que una cláusula sea aplicable o no es objeto de conflicto y de disputa. Bueno, primero buenas tardes y gracias a la organización, Javier y Sonia también, y gracias a Nera Fabricio. Bueno, la definición de los elementos de estas doctrinas, por supuesto que son un campo de minas y se presta a discusiones muy amplias. Una de las cuestiones que a mí me parece interesante es la de el requisito de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles y excepcionales para aplicación de la cláusula rebus sixtantibus. Y ahí se presenta la cuestión de esos son los requisitos y eso tiene que dar lugar a una ruptura del equilibrio del contrato, ¿no? Entonces, la cuestión es qué es lo que hay que mirar, cuáles causas hay que mirar
respecto de la ruptura del equilibrio del contrato, si solo las cláusulas, solo las causas más remotas o solo las más próximas o todas. Esto quizás se pueda ilustrar con algún ejemplo. Pensemos en un arrendatario de una tienda en un centro comercial que se ve afectado por la pandemia. Las autoridades estatales imponen restricciones sanitarias, confinamientos y el cierre de un centro comercial. Y por tanto el arrendatario de la tienda se ve completamente impedido de generar ingresos por la venta de productos al público y solicita una adaptación del contrato. Esto sería un impacto en el valor de la prestación que se va a recibir. Y por otro lado también puede afectarse el lado de el obligado a dar esa prestación con un incremento de sus costes de cumplimiento o de la prestación. Por ejemplo, un generador de energía que tiene una central térmica de gas, tenemos el conflicto en Rusia, la invasión de Ucrania, las sanciones y por tanto una escasez de gas debido a que ya no tenemos el suministro de gas ruso. Entonces ahí tenemos también un espectro de causas remotas y cercanas. Y bueno, en estos casos parece claro que tanto las causas remotas como las causas cercanas puede argumentarse y es defendible que sean circunstancias excepcionales e imprevisibles. La invasión de Rusia, el aumento inusitado del precio del gas, la pandemia y el cese completo de tráfico en el centro comercial de este pobre dueño de una tienda. Pero hay otros casos donde esto no es así. Imaginémonos una plaga que destruye la mayor parte de la cosecha de olivas en Jaén, que es la mayor región productora de aceite de oliva de España y del mundo, que lleva un incremento del precio del aceite de oliva y en ese caso una parte podría argumentar la aplicación de la rebus. Pues en ese caso estamos en un mercado que de por sí es muy volátil, porque el mercado del aceite de oliva es volátil, depende de la variabilidad de las cosechas. Entonces, en este caso, la causa concreta que llevó a un repunte puede ser excepcional, imprevisible, pero en general el aumento de precio se mantiene en el rango de lo normal. En mi opinión, en este tipo de casos no se puede aplicar la cláusula rebus, no se puede mirar solo a causas remotas, sino que hay que mirar a la causa más cercana, y eso es algo que en mi experiencia las partes y los peritos económicos quizá no le prestan toda la atención y es algo que es apropiado prestar la atención y analizar el track record de volatilidad del mercado, porque al fin y al cabo una parte que se compromete a suministrar algo a un precio fijo ha asumido ese riesgo de esa volatilidad, lo ha podido integrar en sus cálculos económicos, ha podido cubrirse frente a ese riesgo posiblemente. Entonces, si luego se pretende trasladar ese riesgo al otro, eso generaría un riesgo moral y un desplazamiento, y no, en lugar de un reequilibrio sería un desequilibrio del original bargain del contrato. Y por tanto, bueno, es algo que creo que es importante analizar siempre, no solo mirar aisladamente el evento y el repunte concreto y valorarlo aisladamente, sino mirar con mucha atención cuál es la historia de los precios en el caso en el que nos encontremos. Te refieres, y muy acertadamente, al original bargain, ¿no? Como elemento de búsqueda de una situación de referencia que pueda servir para reequilibrar el contrato. En este caso me parece que te referías al reparto de riesgos. Y aquí quería un poco la visión económica, ¿no? Es decir, a la hora de pensar en cómo se reequilibra el contrato, por ejemplo, en términos de asignación de riesgos, desde esa perspectiva más económicas, ¿cómo atribuir los riesgos y sobre todo cómo atribuir los riesgos que no están expresamente asignados a ninguna parte en el contrato? ¿Hay una manera económicamente mejor de hacerlo o cuáles son las maneras, digamos, que en tu experiencia se están argumentando en los casos de arbitraje
has visto? Hay distintos criterios para hacerlo, pero un requerimiento de mínimos sería decir que la asignación de esos riesgos tiene que tener sentido comercial. Y eso no precluye que puedes tener un resultado extremo, ¿no? Puedes tener una situación en que una parte asume todos los riesgos y la otra parte no asume ningún riesgo. El ejemplo clásico de eso sería un contrato de seguro, ¿no? Y elementos de este contrato de seguro tienes en muchos contratos. Un ejemplo sería un simple contrato a un precio fijo, ¿no? Donde el vendedor asuma todos los riesgos de cambios en los precios, en los costes de la producción, ¿no? Y asegura de esta forma al comprador que siempre tiene un precio fijo asegurado. Aunque también allá hay que preguntarse si esto también es así en circunstancias extremas, ¿no? En circunstancias extremas puedes tener situaciones donde todo el mercado cambia, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años en el mercado de energía o lo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Donde tienes un cambio tan extenso, sea por el lado de los costes, sea por otro factor, que el precio del mercado cambia, ¿no? Y para coger este ejemplo de un contrato a precio fijo, ¿qué ocurre entonces? Entonces el comprador tiene el mismo coste de compra debido al precio fijo en el contrato con el vendedor, pero podría revender este bien al mercado a un precio más alto, ¿no? De esta forma está mejor, tiene un beneficio, un margen más alto en esas circunstancias extremas que en circunstancias normales. Entonces, esto ya no sería la situación ideal de un seguro, ¿no? Con un seguro quieres mantenerte tu margen, que sea siempre igual, pase lo que pase, en circunstancias normales o circunstancias extremas. Pero si en esta situación tienes en circunstancias extremas un margen más alto, estás creando volatilidad. Porque estás hablando de una situación en que las ganancias de una parte son pérdidas de la otra parte, ¿vale? Otro ejemplo, mucho más fácil, sería un juego de azar, ¿no? Una partida de póker. Lo que gana una parte, pierde la otra parte. En el agregado, ¿cuál es el beneficio de esa relación? Cero, ¿verdad? Siempre. Ninguna volatilidad allá. Pero los beneficios individuales varían, ¿no? A veces pierdes, a veces ganas. Tienes volatilidad allá, ¿no? Entonces, es una situación en que estás creando volatilidad, ¿no? Y eso no tiene sentido comercial, ¿no? Placer privado tal vez, ¿no? Pero seguramente. Pero sentido comercial no. Entonces, para valorar desde un punto de vista económico el outcome de contratos bajo situaciones extremas, circunstancias extremas, ¿no? Hay que preguntarse que el resultado sigue pareciéndose a un contrato de seguro y eso también puede conducirte a tener resultados extremos, o si ya empiezas a tener estos elementos de pura transferencia de riqueza que es típico de un juego de azar. Claro, y ahí una pregunta que surge a menudo es ¿qué incentivos tienen las partes? ¿O qué se puede aprender de los incentivos de las partes a actuar de una forma o de otra bajo un determinado contrato o bajo una determinada asignación de riesgos? Comentabas antes el caso de que tiene un precio fijo, digamos en sus compras aguas arriba, puede tener un incentivo de incrementar el precio de aguas abajo si con eso está yendo con el mercado, en realidad está incrementando su beneficio, a pesar de que el acuerdo era de precio fijo y podría pensar que tenía digamos, un seguro sobre sus condiciones de producción. ¿Hay algún aprendizaje que en tu opinión pueda haber surgido de, digamos, mirar las acciones de las partes en el pasado o
o sus incentivos económicos para precisamente entender mejor qué interpretación de las cláusulas contractuales está más alineada con una cierta asignación de riesgos? Sí, porque el criterio de que el acuerdo tiene que tener sentido comercial también en circunstancias extremas, esto aplica al reparto del resultado, o reparto de riesgos, como he dicho antes, pero también aplica a los incentivos que tienen las partes, ¿no? de contribuir a crear en primera instancia un beneficio común que luego se puede repartir de una forma u otra, ¿no? Y allá también hay que preguntarse si en esas circunstancias extremas los incentivos siguen siendo los adecuados, ¿no? Y muchas veces el resultado del contrato tampoco es obvio, porque muchas veces puedes tener interpretaciones legales distintas, ¿no? Es lo que hemos visto en casos y situaciones extremas dan incentivos a buscar interpretaciones legales, obviamente. Pero lo que hemos visto allá es que una parte argumenta, ¿no? Defiende una interpretación legal que beneficia a su cliente, ¿no? Pero que si miras bien a lo que implica esto para los incentivos de las partes, esto a menudo implica que las partes no están maximizando ese beneficio, ¿no? Un caso concreto que vimos fue de un contrato de suministro de energía, donde el precio dependía, entre otros factores, del precio del mercado final, donde el comprador llevaba y revendía esta energía, ¿no? Y tenía una cláusula con muchos factores y vimos que esta interpretación que proponía una parte pues resultaría que a veces el comprador tenía incentivos no adecuados, perversos si quieres, para llevar la energía al mercado donde el precio era más bajo, pero donde su beneficio era mayor que llevar el gas, en este caso, al otro mercado. Claro. Entonces hay que ver los dos aspectos, ¿no? Si en circunstancias extremas el reparto y los beneficios siguen teniendo sentido comercial. Estupendo. Y suponiendo que fuera posible, ¿no?, definir una situación de referencia, una situación en la que presumiblemente se puede reequilibrar el contrato o reconducir el contrato a una situación donde ambas partes se benefician, los tribunales, y voy contigo, Carmen, los tribunales, en tu experiencia, ¿qué criterios han utilizado para reajustar, si quieres, de forma justa y equitativa los contratos? Muy bien, bueno, lo primero, muchas gracias por contar conmigo en esta mesa y con estos ponentes tan destacados. Sí, pues yo a la hora de preparar una de esas preguntas, ¿no?, y las conversaciones que hemos tenido, creo que hay una parte jurídica inevitablemente, pero luego hay una parte, digamos, finalista y cuantitativa, digamos, ¿no? Hay como, digamos, tres aspectos. Yo creo que en primer lugar la parte jurídica obviamente empieza por el contrato. El contrato es como no sé, fuente y solución de todos nuestros problemas, en verdad, o una persistencia en los problemas, porque el contrato, si efectivamente prevé expresamente esta posibilidad de adaptarse en el supuesto de una circunstancia sobrevenida, por ejemplo, contratos de suministro de gas a largo plazo, que Fabricio conoces muy bien. En estos casos, pues lógicamente habrá una fórmula y hay una posibilidad de revisión de precio en función de circunstancias que están más o menos reguladas, ¿no? En ese caso yo creo que no tendríamos problema y el árbitro, bueno, o tendría problema igual de otro tipo, ¿no?, de cómo se adapta esa fórmula, pero no digamos de qué criterio aplicar. El contrato también es posible que, aunque no tenga una cláusula de revisión de precio, sí que sea posible a través de criterios hermenéuticos deducirla, quizá aplicando no la literalidad, pero sí los actos de las partes, la interpretación teleológica o sistemática. O sea, que dentro de las herramientas de interpretación contractual se pueden encontrar criterios, ¿no?
Otra opción es que el contrato directamente prevea que no se puede modificar en ningún caso. Que es verdad que no es el supuesto de hecho que comenta Fabrizio, pero puede haber, ¿no?, un pacto de las partes por virtud del cual, con independencia del riesgo, de la circunstancia que sobrevenga, no se va a cambiar el contrato. Y eso ha dado lugar a una cierta discusión doctrinal, pero yo tendería a pensar que es válida dentro de la autonomía de la voluntad el acordar que el contrato no se va a reabrir nunca. Y entiendo que el árbitro ahí tendrá que estar a la autonomía de la voluntad y no modificar el contrato, porque la no modificación también es un criterio, ¿no?, que puede prever el contrato. Si el contrato no prevé nada, es entonces ya cuando se abre el abanico de posibilidades que todos conocemos, ¿no? Hay algunos sistemas jurídicos, como el Common Law, que, como sabéis, son más reacios a aplicar la rebus, ¿no? En el sistema de derecho civil parece que se ha tratado con más profusión. En el nuestro, pues como sabemos todos, no hay una previsión legal expresa, pero sí tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque obviamente pues es la base de datos que está más a mano de un árbitro que resuelva conforme a derecho español, pues sí que tenemos una trayectoria de aplicar tanto la cláusula rebus como alternativamente, normalmente en contratos de tracto único, quizá más la desaparición de la base del negocio, ¿no?, que es un poco la otra cara de la moneda. Y esto lo hemos visto en resoluciones a raíz de muchas crisis, no solo la del COVID, que por supuesto, pero también en un primer lugar la crisis del petróleo de los años 70. O sea, a raíz de esa crisis, el Tribunal Supremo Español, en concreto la sección contencioso administrativa, sí que acordó que se compensaran los contratistas que habían visto aumentar el precio del crudo por un mayor precio porque habían aumentado sus costes. O sea, esto realmente no es nada nuevo, aunque parece que es the end of the world cada año desde el COVID, ¿no? Tampoco, quiero decir, o sí es para tanto, pero que no es nuevo el hecho de que haya novedades que obliguen a los tribunales a adaptar contratos. Y entonces, con esos referentes en la jurisprudencia, también los árbitros tienen, digamos, la ventaja de que la flexibilidad proverbial del arbitraje pues también puede regir en este aspecto, ¿no? Y esto yo creo que en dos puntos distintos. Por un lado, lo que es la lex mercatoria, los principios de, por ejemplo, UNIDROIT o Derecho Europeo de Contratos, ahí sí que se regula expresamente lo que es el hardship, ¿no?, que es lo más aproximado a la rebus nuestra, y ahí sí se establecen pues algunos parámetros, por ejemplo, una obligación de negociación de buena fe, que también se ha visto aplicar con el COVID. Se establece también remedios un poco distintos, porque normalmente en jurisprudencia la dicotomía es cláusula rebus, que determina modificación, o desaparición de base del negocio, que determina resolución, ¿no? Y en cambio, pues en estos principios de Derecho Europeo de Contratos y UNIDROIT se prevén un poco las dos soluciones, ¿no? Y esto pues creo que da también margen para que los tribunales arbitrales puedan desarrollar soluciones un poco más imaginativas, digamos, o menos rígidas. Otra opción que hay, que yo en mi experiencia también he visto en lo que es en arbitrajes de revisiones de precios de suministro de gas, puede ser la bifurcación. Esto es que el árbitro decida primero si procede o no aplicar una fórmula contractual de revisión de precio y luego de un plazo para que las partes se pongan de acuerdo con cómo aplicar esta fórmula. Que esto conecta también con la buena fe y el deber de mitigar el daño, que son como otros dos principios generales del derecho que orbitan un poco en torno a todas estas soluciones, ¿no? Que por un lado es la buena fe, opera un poco en relación con lo que comentaba Estefan de las motivaciones de las partes, que obviamente, pues digamos que un vendedor oportunista no puede aprovecharse de un cambio de circunstancias que de repente le es adverso, y también una parte que, no sé, que cierra un contrato cerrado, pues tampoco, o sea, un precio cerrado, no puede pretender que una evolución, por ejemplo, una mala cosecha, pues pueda suponer algo imprevisible, ¿no? O sea, que también son principios que creo que los árbitros tienen en cuenta para modular el contrato o para aplicar soluciones sin desatender completamente, digamos, el sistema legal, ¿no? Y luego creo que otro criterio que tienen en cuenta los árbitros o que desde luego deberían tener en cuenta son los riesgos de anulación y los problemas de ejecución del laudo. Porque digamos que a raíz de un afán no de reinventar el contrato, de ser demasiado imaginativo, pues ahí los árbitros corren el riesgo también de que pueda haber una acción de anulación por incongruencia extrapetita, ¿no? O sea, si por ejemplo cada parte presenta una opción de adaptación del contrato y el árbitro decide
como suele pasar, ¿no? un café con leche. Si ese café con leche resulta que no solo no le gusta a las partes, sino que es inejecutable en el día a día del contrato, pues esto puede dar lugar a acciones de anulación. Y también incluso basado no tanto en incongruencia extrapetita, como incluso en el orden público económico, porque no respeta el pacta sunt servanda, porque se aparta tanto del original bargain, ¿no?, que hablábamos, que directamente el contrato no lo reconoce nadie, ni siquiera las partes, ¿no?, que lo suscribieron. Y luego puede haber un riesgo de cara a la ejecutabilidad. Tanto, por ejemplo, el exequatur, si estamos hablando de un arbitraje internacional, porque hay una necesidad de adaptarlo al orden público económico del país de ejecución, ¿no? De ahí es donde puede también haber una fricción con ese nuevo programa prestacional que ha hecho el árbitro o la resolución que ha acordado y el país donde va a surgir efecto, ¿no? Con lo cual, no sé si he sido demasiado académica en la explicación, pero creo que eso es más o menos lo que cubriría. Y luego ya un último punto, pero que es más bien lanzo la pregunta porque no tengo la respuesta, está la parte cuantitativa, ¿no? Un poco no solo en cuanto a la parte económica de cómo se modula, que ahí la jurisprudencia sí que da la respuesta general de no hay que ver solo la circunstancia imprevista, sino en qué manera se ha traducido eso en la economía del contrato. Y en ese sentido sí que el Tribunal Supremo ha establecido como criterio, pues digamos, cuentas anuales de la sociedad frente a la contraparte, líneas de negocio equivalentes, cómo han funcionado, cómo no, precios de referencia en el mercado, sino también también el hasta cuándo, porque hay que determinar si esa circunstancia está llamada a quedarse para siempre o si va a ser algo temporal. En ese caso, se puede pactar una resolución temporal, se puede aplicar otro precio durante un tiempo. O sea, el tema temporal también es muy relevante. También de cara a que no es lo mismo un contrato de tracto sucesivo y uno de tracto único, ¿no? Con lo cual esto, pues bueno, también va a tener una influencia. Ese es un tema apasionante, el tema de la ejecución y B sobre todo cuando el cambio es temporal, si realmente hay que ir a un cambio del contrato o simplemente basta con liquidar los daños de la parte que se ha visto afectada de forma adversa. Pero antes, si nos da tiempo, vamos a ese tema. Pero antes quería dar la palabra a Miguel para un poco también ver tu experiencia, sobre todo en contratos a largo plazo, cómo en tu opinión se están resolviendo o se han resuelto, si hay ejemplos que te parezcan relevantes sobre cómo piensan los tribunales a la hora de resolver estos problemas en contratos a largo plazo. Sobre todo en contratos a largo plazo que tengan cláusulas ya digamos, de precio, de revisión de precio, que supuestamente son dinámicas, ¿no?, que van revisando ciertas condiciones a lo largo del tiempo. Sí, por supuesto. Y si me lo permites, voy a decir algo para enlazar con lo que señalaba Estefan. Y es que tendemos a pensar que la distribución de riesgos que establecen las leyes o los contratos sirven para siempre, es decir, aunque se haya producido una situación extraordinaria e imprevisible. Y la regla es que esas asignaciones valen para los casos normales, habituales, pero es difícil de presumir que valgan también para esas otras situaciones imprevisibles y extraordinarias. Y pongo un ejemplo que escuché el otro día a un profesor que también es abogado, que es el caso de Zaldívar, cuando se desmorona una montaña en el País Vasco. Imaginémonos que hay una parte que ha contratado con el ayuntamiento el realizar un campo de fútbol y que es un contrato tanto alzado y que ha asumido todos los riesgos constructivos son míos. Se desmorona la montaña, alguien puede pensar que la asignación inicial de riesgos es la que se puede aplicar cuando han cambiado las circunstancias, y la respuesta yo creo que es que no, salvo que del contrato podamos extraer alguna indicación de que ese tipo de riesgo extraordinario ha podido quedar asignado. Por ejemplo, yo he visto recientemente contratos de compraventa de empresas en los cuales, por venta de acciones, en los cuales hay una cláusula diciendo que cualquier cambio, es la cláusula opuesta a la cláusula de cambios materiales adversos, que cualquiera que sea
los cambios que acontezcan entre la firma del contrato y el cierre de la operación, cualquiera que sea lo que ocurra, el contrato se cumple. Y además señalan en la cláusula hechos extraordinarios. Digamos, aunque caiga la bomba atómica, esto se cierra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, desde luego, el contrato. En segundo lugar, ¿cuál es el criterio? Porque la cláusula rebus sic stantibus, las reglas que enfrentan el cambio de circunstancia, las reglas legales, ¿cuál es el criterio, el fundamento? Pues para mí el criterio para ajustar el contrato debe de ser, que debe de seguir un árbitro, que debe de seguir un juez, es el de la voluntad hipotética de las partes y no las ideas regulativas que tenga el árbitro, no la idea, con perdón, de la equidad, sino cómo las partes habrían abordado el cambio, estos cambios, de haber contemplado en el momento de contratar esta situación. Porque dos partes racionales hubieran intentado minimizar los costes conjuntos de abordar la crisis. Bueno, dicho esto, se produce el desequilibrio, ¿cómo se vuelve? Pues aquí voy a decir dos cosas solo. La primera, que el ajuste debe de respetar la asignación normal de cambios, la asignación normal de riesgos del contrato. Es decir, el contrato tiene una asignación que sirve para la normalidad de los casos, en el ajuste se debe de tener en cuenta. Un ejemplo muy tonto. Si un aumento de costes del 100% se entiende que por las razones que sean es extraordinario, imprevisible, pero en una asignación de riesgos normal, una de las partes hubiera tenido que soportar un aumento de hasta el 15% de los precios. Esto quiere decir que en el ajuste se debe de arrancar que el 15% forma parte del coste que el deudor debe de siempre soportar. Y, bueno, podría decir más cosas, pero por ir al punto que me preguntabas, perdona. Si el contrato hay una cláusula de revisión, ¿qué ocurre? Bueno, que si la cláusula de revisión no integra el factor que ha generado el desbalance, yo creo, y por eso se ha producido el desbalance, si lo registrara no sería posible, yo creo que el juez debe respetar en su ajuste la lógica del mecanismo de revisión de precios. Y hay un ejemplo muy bonito de la jurisprudencia americana, de la jurisprudencia ya de hace años, es un caso de 1980, entre Alcoa y una empresa que se llama Esser. Hacen un contrato por el cual Alcoa se obliga a suministrar durante 20 años aluminio a un precio de 15 céntimos la libra, porque seguían con este sistema anométrico de contar, y lo que ocurre es que el contrato tenía un sistema de revisión de precios en relación con los precios, el índice de precios generales, que era incapaz de registrar un hecho que se produce, que es la crisis del petróleo y un alza enorme del precio de la energía. Se produce un desbalance en el cual Alcoa tiene que vender, a pesar de los ajustes, a unos 36 céntimos por libra, mientras que quien compra vende ese mismo aluminio a 73 céntimos. Es decir, se produce un desbalance brutal. Llega el caso a los jueces americanos que dicen: yo no puedo terminar el contrato, que sería lo normal en un caso de frustración del fin del contrato, que es la fórmula que utilizan. En Inglaterra más estricta, en Estados Unidos está también la practicabilidad económica, por lo tanto la imposibilidad económica comercial de ejecutar el contrato, y entonces el juez dice: yo lo que no puedo es terminar el contrato porque se produciría un beneficio extraordinario, un windfall, en favor de Alcoa. Entonces se fija en la lógica de la cláusula, y la cláusula lo que permitía era
a Alcoa, a las dos partes, comprar y vender aluminio durante 20 años, pero que Alcoa, que era el productor, de algún modo se garantizaba que había un ajuste de precios de tal manera que no debería de vender por debajo del coste de producción. Y el juez lo que hizo en ese caso fue decidir que el contrato se reajustaba de manera que Alcoa podía vender con el coste de producción más un céntimo. Pero de algún modo el juez lo que respetó es esa lógica. No sé si un poco respondo. No, esa es una de las soluciones que luego se han codificado en muchos contratos a largo plazo. En particular, tiene nombres un poco distintos, pero básicamente lo que se busca es garantizar que el comprador siempre pueda vender económicamente el producto que compra en el mercado, digamos, de destino o de reventa, económicamente quiere decir con un margen por lo menos de un céntimo, ¿no? Sí. Que yo creo que es el criterio que aplicó ahí la justicia americana. Y eso luego se ha codificado en muchos contratos a largo plazo, un poco con ese criterio, aunque la aplicación práctica de cuál es el margen razonable y cómo calcular esos costes conlleva otros problemas. Pero un poco, y como nos queda poco tiempo y para ir cerrando, yo quería lanzaros una pregunta un poco al que la quiera tomar un poco mirando hacia adelante, ¿no? Es decir, tenemos una experiencia donde se han resuelto muchos de estos problemas de formas distintas. La legislación aplicable muchas veces es la que determina el por qué se sigue una vía o se sigue otra, pero a la hora de firmar nuevos contratos, sobre todo nuevos contratos a largo plazo, ¿estáis viendo alguna diferencia respecto de cómo se están firmando los contratos en lo que versa a la consideración de estos eventos imprevisibles? ¿O seguimos firmando contratos como los firmábamos hace 10, 15 años? ¿Qué os dice vuestra experiencia? Sí, yo la verdad es que en mi experiencia, yo creo que a raíz del COVID, creo que es una cláusula que antes nadie le prestaba atención y ahora ha sido una de las protagonistas. O sea, ahora sí creo que se ve más, hay un mayor esfuerzo a la hora de redactar supuestos de hecho que pueden dar lugar al reajuste del contrato y de hecho también desde la CCI y otras instituciones ya hay cláusulas modelo de hardship y de fuerza mayor. O sea, claramente hay un interés y hay una preocupación. Y creo que también hay bastante lobbying en el sentido de promover la mediación y la negociación en esos casos. O sea, que estoy viendo también como más esfuerzo en no dirigirlo directamente la cláusula de arbitration y ya está, sino prever más un cool-off period, un dispute board, o sea, una cierta fase previa de agotar vías de negociación porque se ve que luego el resultado es un poco imprevisible, ¿no? Sí, Luis. Gracias. Sí, eso enlaza un poco con lo que mencionabas antes, Miguel, de la cláusula contractual, que pase lo que pase, aunque caiga la bomba atómica. Y tú también, Carmen, dijiste antes que crees que las partes son libres de excluir el reajuste del contrato, o sea, la aplicación de la cláusula rebus. Y yo discrepo un poquito, no en cuanto a que sea deseable darle ese alcance pleno a la autonomía de voluntad, que me puede pasar muy bien, pero yo he leído cosas del profesor Orduña, que es, en doctrina y en jurisprudencia en general, en el sentido de que la cláusula rebus como tal no es disponible. Lo que las partes pueden hacer es atribuirse riesgos concretos, pero riesgos que son previsibles, porque si son imprevisibles automáticamente quiere decir que no se pueden atribuir y por tanto si son imprevisibles no pueden haber sido atribuidos a ninguna de las partes y por tanto entra en juego la rebus que no puede ser aplicada y que no puede ser excluida por las partes. Y en ese sentido sí que creo que vamos a ver por ese riesgo de que así se entienda una redacción de contratos a la inglesa muy largos donde se intenta tener en cuenta qué pasa cuando lleguen los extraterrestres, caiga la bomba atómica, etcétera, para incluir todo tipo de riesgos y dejarlos asignados. O sea, pongan a punto las impresoras todos para imprimir 250 páginas de contrato de ahora en adelante. ¿Alguna cosa más, Miguel, sobre este punto? No, quizás únicamente decir que para un árbitro, en principio los jueces son malos ingenieros contractuales y los árbitros tenemos que demostrar que somos mejores que los jueces
y los mejores jueces de sus propios intereses son las partes. Por lo tanto, antes de llegar a un ajuste del contrato, yo lo que diría es que las partes hayan intentado negociar previamente. Si no han intentado negociar previamente, intentar una mediación y solo en último término intentar un ajuste del contrato, porque, por lo que decía, que los que mejores conocen las intimidades de su contrato son las partes y, por lo tanto, a los que les corresponde el primer paso en el reajuste. Estupendo. El segundo. Bueno, pues con esto acabamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la atención.